Qué rico poderlos saludar a todos ustedes y poder finalizar de alguna manera estas cortas catequesis en las cuales hemos hecho alusión ciertamente de cada uno de los sacramentos que la Iglesia nos ofrece a nosotros como el alimento espiritual, que es lo que permite que nosotros perseveremos en nuestra fe. Allí encontramos verdaderamente en cada uno de ellos que los sacramentos no son otra cosa más que un verdadero alimento, como lo hemos venido meditando durante todos estos días en la liturgia de la palabra día tras día a través del Evangelio según San Juan, donde estamos meditando el gran discurso eucarístico que tuvo Jesús en su capítulo número 6, que, como lo decía en algún momento, es la centralidad del texto según San Juan. Y hoy quiero entonces poder finalizar estas cortas catequesis hablando ciertamente de dos sacramentos que quizás uno de ellos pareciera no tener mayor importancia, o no digamos mayor importancia, pero digamos mejor que de pronto uno de ellos es un sacramento que pasa por desapercibido y que más aún nos podemos llegar hasta preguntar, bueno, ¿y los padrecitos cómo llegan a ser padrecitos? ¿Sí? ¿A través de qué? Porque uno va a un matrimonio y uno ve que allí hay una celebración, uno va a un bautismo y de igual manera hay una celebración, al igual que la primera comunión, al igual que en la confesión, al igual que en la confirmación, es decir, cada sacramento comprende un rito, una celebración, pero el orden sacerdotal, ¿qué? Pues de igual manera tendremos que decir algunos elementos tanto del orden sacerdotal como de la unción de los enfermos, que es el segundo sacramento que pareciera que para la sociedad fuera un sacramento que pareciera ¿cómo decirlo? A ver, la unción de los enfermos pareciera ser un sacramento de tenerle algo de miedo, de temor, angustia. Va a venir el Padre a ungir a un ser querido que está enfermo, cuando antes se llamaba la extrema unción. Y hoy pareciera que siguiéramos con la misma mentalidad, la extrema unción, cuando realmente estamos hablando de un sacramento de sanación. Dentro de los 7 sacramentos encontramos 2 grandes sacramentos de sanación. El primero, la confesión. Y el segundo, la unción de los enfermos, que tienen que ser para nosotros 2 sacramentos de sanación. Pues bien, digamos algo de estos sacramentos brevemente. ¿Qué podemos decir del sacramento de la unción de los enfermos? Pensaba yo, bueno, ¿cómo referirme a este sacramento de la unción de los enfermos? Seguramente en estos momentos donde usted en su casa puede tener un enfermito, donde seguramente usted puede tener un familiar que está en estos momentos en un hospital, en una clínica, bueno, qué sé yo, que en algún momento usted personalmente se ha podido ver, digámoslo así, afectado por un dolor, por una enfermedad, por una cirugía, en fin, por tantas y tantas cosas. Pues pensaba yo precisamente en este texto del apóstol Santiago, donde hace referencia al enfermo y al antídoto para el enfermo. Y lo dice claramente en el capítulo número 5 de la carta o la epístola de Santiago. Este capítulo número 5 nos dice allí entonces y plasma una pregunta. Si alguno está enfermo entre ustedes, llame a los presbíteros de la iglesia. Llame a los presbíteros de la iglesia. Muy seguramente cuando nos sentimos enfermos, llamamos un amigo. Muy seguramente cuando nos sentimos enfermos, vamos a una farmacia. ¿Por qué? Porque allí vamos a encontrar seguramente una solución a un dolor, a una enfermedad, en fin, qué sé yo. Pero también hay que pensar en la enfermedad de tipo espiritual. Una enfermedad en donde hay que hacer una llamada. Y no cualquier llamada. Hablar de una llamada es hablar de una invocación, pues aquí es donde debemos de valernos de la figura y la presencia del sacerdote. Lo dice claramente esta carta de Santiago. Llamen a los sacerdotes, a los presbíteros de la iglesia. Ciertamente nos damos cuenta entonces cómo nosotros somos ese instrumento que podemos ciertamente brindar lo sagrado, ofrecer lo sagrado sin ser los mejores y sin ser dignos, por supuesto, sin ser dignos. Entonces, yo quisiera hacer alusión brevemente de la unción de los enfermos y poder decir que es un sacramento, como lo hemos venido diciendo, instituido por la persona de Jesucristo, que si nos damos cuenta, Jesucristo de los sacramentos en los cuales más hace énfasis y más deja ver es el de la unción de los enfermos, porque en sus 3 años de vida pública, si algo pasó haciendo Jesús durante su vida pública, no fue otra cosa más que sanar.
sanar el corazón, sanar una herida. Por lo tanto, en ese sanar vemos reflejada la unción de los enfermos. Era el mismo Cristo la unción. Por eso quiero invitarlos entonces para que le demos el realce a ese sacramento de la unción de los enfermos. Y es una oportunidad para que nosotros podamos ungir a aquel que lo necesita. A aquel que lo necesita. Y usted puede decir, padre, pero es que en estos momentos, en este confinamiento, ustedes los sacerdotes no pueden salir. Yo quisiera que viniera a mi casa para poder ungir un enfermito. Bueno, las condiciones nos han llevado hasta el punto, pero eso no tiene por qué ser impedimento para que usted desde su casa pueda ungir a ese enfermito. Padre, ¿y con qué lo unjo? Porque es que acá están las crismeras, ¿no es cierto? ¿Con qué lo unjo? El óleo de los enfermos yo no lo puedo tener en mi casa. Bueno, hay que buscar una manera de cómo ungir a esa persona que necesita. Lo puedo ungir con la oración, lo puedo ungir colocándole por un instante las manos, orando en un instante por esa persona, de manera que Dios sea el que actúe en ese momento. Por eso quiero invitarlos entonces para que le demos el realce a ese sacramento de la unción de los enfermos. No quiere decir que cuando yo como sacerdote voy a ungir a un enfermo es porque ya está en las últimas y es porque ya se va a ir para el otro lado del charco. De ninguna manera. ¿Quién dijo eso? En un tiempo se llegó a ver como de esa manera, por eso se llamaba la extrema unción. Lo extremo era como la última ficha a la cual uno recurría, ¿no es cierto? Y por eso se le tenía miedo a la figura del sacerdote, a tal punto que se veía el sacerdote, perdónenme la expresión, como un ave de mal agüero. Llegó el padre, entonces ya esto es porque ya no hay nada más que hacer. Hoy por hoy no podemos seguir viendo el sacramento de la unción de los enfermos. Por eso cuando ustedes y yo nos sintamos enfermos, no solamente cuando estemos en las últimas, por favor, cuando estemos enfermos, cuando vayamos a tener, por ejemplo, una intervención quirúrgica, sea un niño, un adolescente, una persona adulta, hombre, hay que llamar al sacerdote. ¿Por qué? Porque es una manera de encomendar a la persona, de estar en gracia de Dios delante de la presencia de Dios, por un lado. Y por otro lado, si nos podemos dar cuenta, desde el sacramento del bautismo hasta la unción de los enfermos, siempre nos vamos a ver relacionados con una persona, y es el sacerdote. Por eso quiero decir algunas cosas del orden sacerdotal y partir diciendo que hablar del orden sacerdotal es hablar de un don que Dios instituye en la humanidad, para decir entonces que es Dios quien llama, que es Dios quien elige. Y muchas veces Dios escoge y elige lo que para el mundo aparentemente no tiene mayor valor, no tiene mayor significado. Por eso hablar de la vocación es hablar de una llamada que Dios me hace a mí. Y por eso aprovecho este instante, quizás para hablarle a muchos niños y a muchos jóvenes y decirles, queridos niños, queridos jóvenes, no tengan miedo de responderle a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios saca los sacerdotes, los saca de entre los mismos hombres. Nosotros no somos extraterrestres, nosotros no somos marcianos, somos personas del común, y siendo del común, con una realidad, en un contexto, Dios nos llama a que le sirvamos. Por eso, queridas familias, ustedes que están allá en sus casas, se lo digo como promotor vocacional de mi diócesis, y así no lo fuera como sacerdote, estoy en el deber de hacerlo. No tengan miedo, querida mamá, querido papá, no tengan miedo de ser unos buenos promotores vocacionales para sus hijos. El mejor promotor vocacional es el Espíritu Santo. Pero usted como mamá, como papá, yo como sacerdote, somos meros y simples instrumentos pompos que Dios mismo se vale precisamente para que podamos anunciarle al otro, hacerle la invitación al otro. Por eso nunca descartemos esta posibilidad de la llamada al sacerdocio. Es un don como lo es el matrimonio. Es un llamado como lo es el matrimonio. No todos estamos llamados al matrimonio, no todos están llamados al sacerdocio.
es a los que Él quiso. Por eso hay un texto del Evangelio. Y llamó a los que Él quiso. Y démonos cuenta que aunque llamó a los 12, yo le digo a los muchachos en mi diócesis, a Dios, a Jesús, le metieron goles. A Jesús le metieron goles porque llamó a Judas y mire lo que hizo Judas, lo vendió por 30 monedas de plata. Llamó a Pedro y mire lo que hizo Pedro, lo negó por 3 veces. Sin embargo, más que la negación y más que el vender, es el amor y la misericordia de Dios. Por eso quiero invitarlos para que no dejemos de orar, uno, por nuestros enfermos. Y ahora más que nunca, cuando estamos confinados, cuando fácilmente me puedo contagiar, no dejemos de orar por nuestros enfermitos. 2, no dejemos de orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Yo acostumbro, o a uno normalmente el sacerdote le preguntan, padre, ¿y usted cómo llegó a ser sacerdote? Mira, yo le digo a la gente algo que nosotros decimos en el campo. Una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea. Y esto lo digo porque eso pasó con mi vida y quizás ha pasado con la vida de muchas personas, religiosas, sacerdotes, matrimonios, en fin. Una cosa pensaba yo hacer con mi vida. Yo pensaba ser médico. Yo quería ser médico. Yo anhelaba ser médico. Tanto así que cuando yo termino 11, como dicen en mi tierra, todo tonto se le aparece la Virgen. Y yo en ese momento decía, pues se me estará apareciendo la Virgen porque cuando yo termino 11 me dan la oportunidad de irme a estudiar medicina a otro lugar y yo dije, las cosas se me están dando. Pero hoy, cuando han pasado aproximadamente 14 años en mi vida, puedo decir lo que dice el campesino. Una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea. Siempre me vi desde un quirófano, quizás reconstruyendo tejidos, pero nunca llegué a pensar que mi quirófano iba a ser un confesionario donde podía reconstruir el alma, la alegría, la fe, la esperanza de una persona. Me vi desde un escritorio pudiendo formular algún medicamento, algún antídoto que pudiera aliviar el dolor de una persona. Pero nunca me imaginé que mi escritorio iba a ser desde donde formulaba el mejor de los antídotos, la Eucaristía. Por eso, queridos jóvenes, no tengáis miedo, porque Cristo no quita nada, Él lo da todo.